Con todos vosotros, vuestro presidente Pablo Casado. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos los que habéis venido. Hemos abarrotado aquí, Pedro, tu caja del arte. Yo creo que si hubiéramos hecho el acto en 3 cajas simultáneas también se hubieran abarrotado. Gracias a todos por venir, por supuesto a Nacho, al presidente de Torrejón de Ardoz de Nuevas Generaciones y al alcalde Pedro Rollán como anfitriones. Por supuesto también al secretario general, a Paco Granados, a la delegada Ana Botella, a los diputados, al consejero Laschetti, eurodiputados que hay por ahí, también Pablo Arias. Gracias a todos, gracias Bea por tus amables palabras y gracias por aceptar la invitación, porque yo tenía muchas ganas de que te conociera Madrid. Lo hicimos en la Junta Directiva Regional, pero quería que vierais la que va a ser una excelente presidenta de Nuevas Generaciones Nacional dentro de 2 semanas, y quería que supierais, aunque luego, pues obviamente, en estas cosas los compromisarios tenéis la última palabra, que creo que es una buena elección y que creo que va a ser la que mejor represente los intereses de Nuevas Generaciones de Madrid. Muchas gracias por venir, Bea. Y sigo con las gracias y no voy a acabar. Gracias, presidenta. Gracias por venir a este acto. Como siempre vienes a los actos de Nuevas Generaciones. Como ya nos dijo el secretario general y jefe de campaña, que vas a venir a muchos más durante la campaña. Y sobre todo gracias porque este es el pistoletazo de salida de unas elecciones autonómicas y municipales fundamentales, en las que tú dices que no nos confiemos, en las que tú dices que no está todo hecho, pero en las que yo creo que va a ser difícil aumentar la paliza que diste en voto joven a los socialistas en el 2007. Va a ser complicado, complicado. Que aún así vamos a intentarlo, Lo que pasa es que los rivales no nos lo dejan fáciles, porque claro, el tal Tomás tiene unas ocurrencias que, bueno, como decía el otro día Paco Granados, con mucha gracia, claro, la primera ocurrencia para los jóvenes fue que iba a mandar a todos los escolares españoles y de Madrid a Estados Unidos y a Gran Bretaña. Decía Paco, joder, pues al final los londinenses acabarán hablando español y aquí poco se podrá hacer, ¿no? La segunda fue, de la semana pasada, que quería hacer un banco público. Yo me pregunto si es para cubrir los 280 millones de deuda que dejó Parla, o a lo mejor porque le gusta como a Pajín lo que se hace en Cuba, ¿no? Y lo próximo será nacionalizar restaurantes, nacionalizar kioscos y nacionalizar todo, ¿no? Pues claro, así, pero lo intentaremos, lo intentaremos. Y lo conseguiremos, porque tú sí que has hecho lo que hay que hacer por los jóvenes en la Comunidad de Madrid, que no es peronismo, asistencialismo, propinejas. Tú has dicho, los jóvenes pueden tirar del carro, y las administraciones públicas tenemos que hacer lo posible para no entorpecerlos, porque ellos pueden tirar del carro, porque valen para hacerlo. Y por eso Madrid es la comunidad en España con menos paro juvenil, pero no porque quieres empleo público, sino porque fomentas la flexibilidad, porque fomentas la competitividad, porque fomentas a los emprendedores, porque fomentas a los autónomos, porque fomentas a las pymes, y haces lo contrario que hace Zapatero en España, que es lo que quiere hacer Tomás en Madrid. Por eso es por lo que tenemos el paro juvenil más bajo de España. Porque tomas medidas que sí que ayudan, por ejemplo, extender la edad del abono transporte para la gente que sigue estudiando, porque generalmente acabamos las carreras a los 22, 23 años. O, por ejemplo, fomentar el alquiler con opción a compra de 60 viviendas que se construyen a diario para ese plan que es pionero en toda España. O, por ejemplo, para tener la formación como la principal garantía de que seamos competitivos en el mundo laboral. Haces un colegio cada 7 días desde que gobiernas en la Comunidad de Madrid. El tercio de ellos bilingües. Has triplicado las becas de excelencia académica en las universidades madrileñas. Y lo que hiciste como ministra de Educación, lo estás haciendo como presidenta autonómica, creyendo que la formación es la mejor forma para enfrentarse al mercado laboral. Y por eso tenemos los mejores índices de educación y de formación en la Comunidad de Madrid. Por eso lo hiciste en el Gobierno de España, con el mejor presidente que ha tenido España, que fue José María Aznar al frente. Ya lo hiciste entonces y lo haces ahora. Por eso vas a volver a arrasar con los jóvenes, presidenta, por eso. Y por eso quiero agradecer ahora sí al presidente Aznar que está aquí con nosotros, porque sé que la agenda que tienes es absolutamente muy complicada y porque siempre has estado cerca de los jóvenes y siempre has estado cerca de los jóvenes de Madrid.
La última vez que viniste a un acto de Nuevas Generaciones de Madrid fue en el último congreso regional que tuvimos hace 2 años. Y por desgracia, presidente, las cosas han empeorado y mucho desde entonces. Ya estaban mal, pero es que desde entonces tenemos que presentarnos, mal que nos pese, como la primera generación en España que va a vivir peor que sus padres. Como la primera generación en España que tiene más gente desocupada que gente trabajando. 1 de cada 2 jóvenes no encuentra trabajo. Y como la primera generación en España, después de medio siglo, que se va a ver condenada a emigrar porque aquí no hay oportunidades de trabajo. Por eso los jóvenes echamos tanto de menos lo que tú hiciste por nosotros y por todos los españoles en tu gobierno. Y lo digo sin ningún tipo de complejo. Arreglaste todos los problemas que tenía la juventud en apenas 4 años y luego en 8 años. Y echamos de menos la España del milagro económico. Echamos de menos esa España en la que se creaba el 60% de empleo en toda la Unión Europea, en la que había un superávit en las cuentas públicas, una caja de la Seguridad Social, se creaban miles de empresas todas las semanas, encabezadas también por jóvenes. Ahora tenemos una España que va a Europa y causa el 60% de paro de toda la Unión Europea, que tiene en quiebra la caja de la Seguridad Social, que recorta las pensiones, que tiene que bajar los sueldos a funcionarios, que tiene que estar pidiendo ayuda al exterior y se deja ser intervenida, que ha quebrado completamente la despensa llena y las finanzas también que dejaste cuando estabas en el gobierno. Y echamos también en falta otra España, la España del prestigio internacional. Cuando el presidente Aznar iba a Bruselas, iba a poner firmes a Chirac y a Schröder para que cumplieran el Pacto de Estabilidad. Y ahora vamos a Bruselas para que nos diga lo que tenemos que hacer y para que nos diga si hacemos bien o mal. Es que es la diferencia. Y ahora Alemania, viene Merkel aquí como si fuera bienvenido Mr. Marshall a darnos propinas y limosnas para empleos de ingenieros en Alemania, que es patético. O viene Sarkozy por carta a decir que el señor Zapatero le vamos a pasar un poco la mano por el hombro porque está siendo muy respetuoso y muy obediente con la intervención de facto que le están generando en la Unión Europea. Esa no es la España en la que creíamos. Pero también queríamos una España que era la España de la unión, de la solidaridad, de la fortaleza institucional. Ahora tenemos una panda de reinos taifas que se pelean por de quién es el río, de quién es el campanario, las aguas territoriales canarias, o si el niño puede hablar en el recreo español, o si el comerciante puede titular en el idioma que le dé la gana su tienda en Cataluña. Eso no pasaba en el gobierno del presidente Aznar, eso no pasaba y ahora está pasando. Pero sobre todo, echamos de menos la España de la dignidad. En el gobierno de Aznar, a los terroristas, a los asesinos, se les perseguía, se les encarcelaba y se les derrotaba. Sin atajos, con la ley. ¿Y ahora qué tenemos? Ahora tenemos un gobierno que escarcela de Juana Chaos con 25 asesinatos a las espaldas. Tenemos un gobierno que da chivatazos en Levar Faisán para que a los malos no les cojamos las policías. Y encima tiene la desfachatez el señor ministro de decir que está orgulloso. ¿Orgulloso de qué? ¿Cómo se puede tener tan poca vergüenza? ¿Orgulloso de qué? ¿De mirar a los padres de nuestro compañero Miguel Ángel Blanco y decirle que su hijo ha muerto en balde? Que cuando no nos chantajeamos por los terroristas y no cedimos a su presión, ahora él sí cede y en las actas se ve que cede haciendo cosas que no tiene que hacer como ministro del Interior. ¿Orgulloso de qué? De mirar al presidente Aznar y decirle que los 2 misiles que se encontraron en un local público gobernado por ANV, que querían derribar su avión cuando era presidente, podrá seguir ocurriendo porque a lo mejor las terroristas y asesinos vuelven a estar en ayuntamientos y en comunidades autónomas como la vasca. Señor Rubalcaba, estamos absolutamente orgullosos de no ser como usted. Y lo que le pedimos es que se vaya, que se vaya. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Y o se va él o acabará como algún ministro de Interior de otros gobiernos socialistas, en alguna puerta haciéndose la foto con el señor Zapatero, dándole una palmada a la entrada y entrando en la cárcel, porque aquí en España está tipificado colaborar con banda armada. Con lo cual, señor Zapatero y señor Rubalcaba, hagan las maletas porque el escarnio, la infamia que estamos viviendo en la cesión y en la negociación terrorista que ustedes han negado mintiendo con ese gobierno que no querían que mintiera, pues con las mentiras y los embustes del gobierno de Zapatero, estamos ante un hecho que es absolutamente intolerable. Pero hoy estamos aquí para hablar de otro de los aciertos del presidente Aznar,
¿no? Yo diría que uno de los aciertos que a los jóvenes más nos ha llenado, que era la supresión de la mili, porque la mili al final era una cosa que nos dejaba un año menos que a nuestros competidores europeos, que a nuestras compañeras españolas, a nuestras chicas, para seguir formándonos, para montar la empresa, para empezar a trabajar. Y él tuvo la valentía que no tuvieron los Solanas de la OTAN, no, ni tuvieron los pacifistas de la mariposa y de las margaritas en la furgoneta. Tuvo la valentía de prometer algo en programa electoral y cumplirlo. Y quitó la mili. Contra viento y marea quitó la mili. Y al quitar la mili hizo el mejor ejército de la historia de España. Claro, un ejército con el orgullo de los españoles, un ejército que puso en su sitio a Marruecos, en Perejil, no como ahora, que tenemos en Ceuta y en Melilla un espectáculo de todo el día haciendo pulsos contra el gobierno español y nos callamos, un gobierno que participaba en las misiones de paz, que habían iniciado siendo misiones de guerra, por cierto, gobiernos socialistas, como los Balcanes, o que participó contra las coaliciones que ahora se siguen participando en Afganistán, o que participó en la misión de reconstrucción de Irak, ¿sí? Yo mucho tiempo llevo pensando, y me alegra que ese tema se abra, qué complejo tenemos de decir que el presidente Aznar tuvo el coraje y la decisión y el arrojo y el acierto de estar con sus aliados cuando había que estar y de apoyar la lucha contra un sátrapa. Habrá que decirlo. ¿Qué problema hay? Él estuvo con sus aliados. Él estuvo ahí, y los que ahora vienen a Torrejón a despedir 4 bombarderos españoles, y los aplaude, son los mismos que en la calle nos llamaban asesinos a los diputados y a los militantes del Partido Popular. Los mismos, los mismos. Y los mismos que han ido a Rota a despedir a una fragata el otro día y a decir que eso era la misión humanitaria y que deben tirar confetis los atropeos de las fragatas, son los mismos que le decían al presidente Aznar que estaba participando en una misión injusta, a pesar de que ahora os explicaré yo las diferencias que había, que sí que las hay, en efecto. El otro día decía el gobierno, Pepiño, decía Zapatero, ¿hay muchas diferencias? En efecto las hay. La primera, el presidente Aznar no mandó ni un soldado, ni un avión, ni un submarino a la misión de intervención en Irak. Ni uno, cosa que el gobierno lo ha hecho ahora mismo en Libia. Segunda, antes de apoyar a sus aliados, hubo 3 votaciones en sede parlamentaria, cosa que ahora Zapatero ha ordenado a sus cazas intervenir sin esperar siquiera a votarse en el Parlamento español. 3. El gobierno español encabezado por Irak tenía 17 resoluciones de Naciones Unidas para justificar su apoyo. Ahora mismo solo hay una. 4. Había 15 personas en la coalición, entonces había 30 en el momento inicial y 50 en la labor de reconstrucción, que es cuando España sí que desplegó sus efectivos armados, no en la primera misión. Sexto, y muy importante, aquí la oposición tomó las calles, aquí la oposición insultó, aquí la oposición intentó partir España por rédito partidista y por intereses espurios, y el Partido Popular actualmente, con responsabilidad, vuelve a estar con sus aliados apoyando lo que hay que hacer, que es derrotar a sátrapas y tiranos, igual Gaddafi, igual Saddam Hussein. ¿Y qué pasa? ¿O qué pasa ahora? ¿Que Gaddafi es mejor que Saddam Hussein? Yo que sepa, en Irak se intervino en el 90, y del 90 al 2000 está notificado y reconocido 320.000 civiles gaseados por un tirano como Saddam Hussein, por cierto, con el espacio de exclusión aérea en vigor. 320.000, no lo niega nadie. Con lo cual, hay que sacar pecho, hay que estar orgullosos de las decisiones, de los valientes, de los gobernantes con principios, y explicarlas cuando gente como Zapatero, los que no se levantaban con la bandera americana, ahora ruegan entrar en la Casa Blanca y ahora hacen lo que dicen los aliados, que me parece fenomenal, pero que no nos den moralinas, porque hicimos lo mismo y lo hicimos bien. Y mucho mejor hecho, por cierto. Pues bien, acabo por donde estaba. Creo que Oriente Medio ahora mismo y Oriente Próximo, el Magreb, nos da una lección
y muy en el terreno de los jóvenes, no solo por estas cosas y estas incoherencias del gobierno patético que tenemos en España, sino porque lo que está pasando ahora mismo con los jóvenes, con millones de jóvenes en Siria, en Libia, en Argelia, en Marruecos, millones de jóvenes que salen a la calle para pedir democracia y libertad, enfrentándose a tanques, arriesgando su propia vida, ya lo vimos hace 20 años. Lo vimos hace 20 años en Polonia, lo vimos hace 20 años en China, en el telón de acero, y ganaron, y tumbaron el muro, y lo van a hacer ahora mismo en estas democracias en ciernes por venir, en estos países que no tienen más que autocracias y tiranías. Y los jóvenes españoles tenemos que estar con ellos, involucrarnos con ellos, igual con ellos y con los venezolanos y los cubanos, con la libertad y la lucha contra los tiranos. Y yo creo que en el fondo, haciendo una analogía, los jóvenes también tenemos que empezar las revoluciones en casa. Y yo creo que en España, salvando las distancias, hay que hacer una revolución. Y no podemos tolerar como generación, a punto de perderse por la incompetencia y la inutilidad de los gobernantes, que dejemos pasar el tren del progreso. Y que podamos acabar con lo que está pasando, con un país que está en la bancarrota económica, en la indecencia institucional y en el descrédito internacional. Y para eso, querida presidenta, querido presidente, contáis con los más entusiastas que somos las nuevas generaciones, y para eso, gracias a Dios, contamos con los mejores ejemplos, que son el ejemplo del presidente Aznar y de la presidenta Esperanza Aguirre, con la que tengo el inmenso honor de dejaros y ceder la palabra. Muchas gracias.